Mi abuela me entregó con algo siniestro, algo que no es de este mundo. Cuando tenía 14 años estaba estudiando en la secundaria y recuerdo que tenía muchos problemas tanto ahí en la escuela como en mi casa. Mi mamá es una persona que solo tuvo hijas para dejarlas a la deriva. Somos 2 hermanas, Andrea y yo. Ella es mayor y cumpliendo los 18 se fue a vivir con su novio. Me lleva 8 años, por lo que cuando ella se fue se podría decir que me quedé sola y de hecho fue cuando empezó todo este tormento. Como les mencioné, mi mamá siempre fue una irresponsable. Nos tuvo y nos dejó con mi abuela para irse con otros hombres a hacer como si no existiéramos. Se iba y de vez en cuando venía, solo nos ilusionaba de que ya se iba a quedar con nosotras, pero al final se volvía a ir. Por fortuna mi abuela nos cuidó y nos crió desde bebés, y aunque ya era mayor, siempre dio todo de sí misma para que a nosotras nunca nos faltara un plato de comida. Todo iba bien, mi hermana y yo crecimos, pero cuando Andrea se fue de la casa, habrán pasado quizá un par de meses, cuando el dueño de la casa donde vivíamos nos pidió desocuparla. Eso fue un golpe duro porque mi abuela pagaba ahí solo 500 pesos de renta al mes, y cuando empezamos a buscar no encontrábamos de ese costo, puros cuartos de 1000 para arriba, y aunque era pequeña, aún recuerdo que mi abuela se tronaba los dedos porque no sabía cómo le iba a hacer. Don Huicho nos dio un mes para salirnos, y fue en la última semana cuando por suerte o por desgracia encontramos dónde mudarnos. Así llegamos con doña Carmen. Ella estaba buscando a alguien que cuidara su casa. La colonia estaba alejada de mi escuela, pero no había otra opción. De hecho, nos convenía porque, como les digo, doña Carmen quería que alguien viviera en su propiedad. Esto a cambio de mantenerla limpia y asimismo su terreno porque era amplio. Mi abuela y yo no pagaríamos renta por vivir ahí, y es que doña Carmen necesitaba que alguien la habitara porque ya había pasado que se metían los maleantes ahí y no quería que un día volviera y ya la tuvieran invadida, porque de hecho ella no vivía en ese mismo lugar. Nos contó que tenía otra casa como a 4 horas de distancia y no podía estar viniendo siempre. Total que después de hablar con ella ya teníamos dónde vivir. Lo que sí es que tuvimos que pintar la casa por dentro porque los que se metían ya tenían todas las paredes grafiteadas. Al principio todo bien, acabé la primaria y para la secundaria mi abuela me metió en la más cercana a la casa. Hasta ese punto yo no había percibido nada extraño. Sí sentía la casa muy sola porque el terreno era muy grande y la casa muy pequeña y hasta el fondo. Estábamos lejos del portón y de los vecinos, pero nada más. Sin embargo, una tarde empezó todo. Mi abuela me mandó a comprar huevos para cenar. Fui, pero la tienda que quedaba cerca estaba cerrada, por lo que tuve que ir a otra que quedaba más lejos. El caso es que me tardé más, y para cuando volví, ya estaba cayendo la noche. En el patio había un foco, pero se prendía desde la casa. Mi abuela no lo había prendido, así que tuve que atravesar el patio casi a oscuras. Aún no era de noche completamente, pero fue justo eso lo que hizo peor aquella experiencia. Entré al terreno. Iba caminando hacia la casa cuando en eso sentí que alguien pasó atrás de mí. Volteé, pero no vi nada. Caminé más aprisa y vi que una mujer salía de la casa hacia el lavadero que teníamos al lado. Al principio pensé que alguna vecina estaba con mi abuela. Incluso llegué a pensar que era mi mamá porque, aunque solo vi su silueta, tenía su misma complexión. Y de hecho ya había ido a vernos un par de veces. Solo a vernos porque ni siquiera preguntaba si teníamos que comer o no. Caminé hasta llegar a la casa. Entré y vi a mi abuela sirviendo el café. Le di los huevos y esperé que la vecina o mi mamá entrara, pero nada. Así que le pregunté a mi abuela quién había llegado. Nadie, mijita. ¿Por qué? Sentí como un escalofrío al escucharla. Le dije que había visto una mujer salir hacia el lavadero, pero mi abuela quizá no me creyó. Solo me dijo que a lo mejor lo imaginé. Desde esa noche ya no me sentía a gusto en aquella casa. Pasaron algunos días cuando, mientras estaba haciendo tarea en la mesa, escuché que tocaron la ventana. Rápido volteé y, como no teníamos cortinas, alcancé a ver una cabeza con cabello largo esconderse. No podía ser mi abuela. Ella tenía el pelo corto y canoso. Además, ella se estaba bañando. No podía ser ninguna vecina porque para que entraran teníamos que ir hasta el portón a abrirles. Sentí tanto miedo que le empecé a gritar a mi abuela. Ella salió espantada y me tranquilizó, pero le dije que afuera había una mujer. Le rogué que no saliera a ver, pero ella lo hizo. No había nadie. Después de eso, yo ya no podía estar sola en esa casa, ni salir a la tienda cayendo la noche. Tenía miedo. Así pasaron varios sucesos.
siempre de tarde o de noche. A veces sentía que alguien tocaba mi hombro o sentía que había alguien abajo de mi cama. Siempre me sentía observada y sentía que esa mujer me perseguía hasta fuera de la casa porque en la escuela también estaba como a la defensiva. Los maestros se dieron cuenta que algo no andaba bien conmigo y me mandaron con la consejera. Le conté lo que estaba pasando, lo que yo veía y sentía, y ella mandó a llamar a mi abuela. Eso, lejos de ayudarme, empeoró todo. Mi abuela decidió llevarme con una curandera para que me hiciera una limpia. Yo sé que mi abuela lo hizo con la intención de ayudarme, pero créanme, fue lo peor que me pudo pasar. Llegamos a la casa de la señora. Entramos a un cuarto que olía a hierbas y tenía imágenes y velas por todos lados. Aquel cuarto estaba lleno de santos y figuras de la Santa Muerte en varios colores y tamaños. En una parte también tenía fotos de personas con velas prendidas y frascos con hierbas y cosas raras. Mi abuela le dijo el motivo de nuestra visita y la señora me quedaba viendo como tratando de leer mi mente o qué sé yo. Luego nos dijo que una muerta me estaba siguiendo, pero que no nos preocupáramos, que me la iba a quitar. Me pidió que me parara en un círculo que tenía en el piso y puso velas alrededor. Luego empezó a ramearme y escupirme no sé qué líquidos. Aquellas rameadas eran tan fuertes, me estaba pegando prácticamente. En un momento ella de repente se desvaneció y yo, que de por sí ya estaba toda asustada, le dije a mi abuela que si estaba muerta o qué le pasaba. Mi abuela llamó por auxilio y salieron de otro cuarto otras mujeres. Algo le dieron a oler y cuando ya reaccionó dijo que estaba muy fuerte, que la ayudaran. Resulta que aquellas mujeres también eran curanderas y yo necesitaba más de una para lo que traía encima. Aquella escena fue horrible. Tenía a todas alrededor de mí hablando cosas raras, escupiendo líquidos, subiendo y bajando algo que sacaba humo. Olía terrible y con todo eso me estaba mareando. Lo único que quería era salir de ahí. Cuando por fin acabó, le dieron a mi abuela una bolsita con hierbas y más cosas para que la enterrara en el terreno, y según con eso ya me dejaría de molestar a aquella mujer. Pero no fue así, al contrario. No sé qué me hicieron, no sé con qué me entregaron, porque ahora no solo era una mujer la que veía, eran muchas cosas, niños, hombres, seres deformes. Incluso creo estar segura de que hasta he visto al mismísimo innombrable. Al principio, después de aquel día, sí, las cosas se calmaron. Dejé de ver a esa mujer varios días, pero después empezó lo peor. Ahora de día y noche. Cuando salía para irme a la escuela, escuchaba voces, risas. Sentía como si alguien fuera caminando al lado mío. Sentía como si me susurraran cosas. Me seguía sintiendo observada todo el tiempo. Seguía viendo a aquella mujer a veces en el lavadero, a veces adentro de la casa. Yo despertaba gritando en las noches porque soñaba que unas manos me agarraban y me llevaban bajo suelo. Y cuando despertaba me encontraba abajo de mi cama y alcanzaba a ver y sentir aquellas manos en mi cuerpo. Me daba terror. A veces, cuando aún no estaba dormida, sentía cómo me jalaban las sábanas. Y cuando abría los ojos, veía la silueta de un hombre muy alto a los pies de mi cama. Una noche estábamos tomando café mi abuela y yo. Ella salió a dejar las tazas al lavadero y yo me quedé en la mesa, cuando de repente escuché como si alguien estuviera llorando afuera. Salí pensando que mi abuela se había caído y fue donde lo vi. En el lavadero, con la poca luz que daba aquel foco a punto de fundirse, vi una criatura horrible. Era enorme, tenía cola y cuernos. Estaba parado, o más bien flotando, justo atrás de mi abuela. Esa cosa me volteó a ver y entonces se dirigió hacia mí. Yo me quedé en shock. No me salió ni el grito. Tenía tanto miedo que me paralicé. Mi abuela dijo que cuando salí y la vi me quedé así. Que ella trataba de hacerme reaccionar, pero que no podía. Que estaba yo tiesa. Se espantó mucho y salió a gritar por ayuda a los vecinos. Ellos entraron y me sacaron del terreno. Una vecina me puso una cebolla para oler y así reaccioné. Mi abuela me contó que un vecino que era paramédico, segundos antes de que yo reaccionara, dijo que ya no tenía pulso. Prácticamente me dieron por muerta, pero mi abuela seguía insistiendo que no, que me ayudaran. No fallecí aquel día, pero desde entonces mi vida ha sido así. Veo seres. Lo siento, me acosan, me observan y muchas veces dejan que yo también los vea. Mi abuela y yo no nos quedamos mucho tiempo en aquella casa. Yo empecé a trabajar y ya le podía ayudar a pagar renta, así que nos fuimos a otro lado. Sin embargo, aunque cualquiera pensaría que la solución era irnos de aquella casa, pues no fue así. A donde nos fuimos, todo aquello se fue conmigo.
Rentamos 3 casas diferentes en ese tiempo y yo seguía con las mismas experiencias. Mi abue falleció cuando yo tenía 19 años. Se fue preocupada por mí. Se fue con ese pendiente de que cosas oscuras me acechaban. Claro que en repetidas ocasiones me dijo que fuéramos con otros curanderos, pero yo me negaba rotundamente. Y hasta la fecha sigo así. Ahora tengo una familia y mi esposo me dice que vayamos a la iglesia, que le recemos a la Virgen, pero yo no quiero. Temo tanto que, lejos de alejar todo esto que me persigue, lleguen más.